Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias a todos y a todas por estar presentes en una videoconferencia más organizada por el órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz. Es un gusto poder saludar a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento, a todas las personas de los entes fiscalizables, a las personas de los tecnológicos y a todos los que se encuentran presentes en esta aula. Es un gusto poder saludarles y darles la bienvenida a la videoconferencia denominada Igualdad de Género y Derechos Humanos. El objetivo de esta videoconferencia es reconocer la importancia de aplicar la perspectiva de género en los derechos humanos para la construcción de espacios y relaciones igualitarias e incluyentes. El día de hoy, para dar la bienvenida, se encuentra con nosotros la maestra Delia González Cobos, auditora general titular del órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz. Y la acompaña la licenciada Geraldine Sánchez Morales, titular de la Unidad para la Igualdad de Género de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Para dar apertura a este programa, cedemos el uso de la voz a la maestra Delia González Cobos para que nos dirija en un mensaje de bienvenida. Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Nelson Mandela. Buenos días a todas, a todos. Es un gusto para mí dar el día de hoy la bienvenida a la licenciada Geraldine Sánchez Morales, titular de la Unidad de Género de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Le agradecemos su presencia y le enviamos a la doctora Namiko, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que haya permitido y haya hecho posible que el día de hoy esté usted con nosotros y que nos pueda compartir toda la información y pues las herramientas que puedan ser útiles para el día de hoy al personal del ORFIS, dar les decía yo, estas herramientas que tienen que ver con los temas de género que nos interesan en el ORFIS. Uno de los temas también que constituye un derecho humano es el tema de transparencia. Yo no quiero dejar de mencionar, ya que estamos todos y todas reunidas aquí, lo que estamos conociendo en estos momentos, en estos días, acerca de la transparencia, ya que estamos de plácemes porque sabemos que de una evaluación que se hizo por parte de el INAI y del Colegio de México, el órgano de fiscalización superior obtuvo el primer lugar y por eso estamos muy orgullosos y orgullosas de decirles que el ORFIS obtuvo el primer lugar en transparencia de esa evaluación y que pues es un orgullo para nosotros. Por esa razón, quería comentarlo y decirles que no solamente eso, a nivel estatal obtuvimos ese primer lugar en transparencia y también a nivel nacional este primer lugar entre homólogos, entre autoridades fiscalizadoras, perdón, que ando con... la cuestión es que ese primer lugar para nosotros constituye un orgullo porque ha sido un esfuerzo no solamente de la unidad de género a la que reconozco, sino de todo el personal del ORFIS. De ahí que pues sí estemos muy contentos de que en transparencia hayamos obtenido ese primer lugar de homólogos fiscalizadores a nivel república, pero también a nivel república de entidades, dependencias, fiscalizadores, el cuarto lugar. O sea, ya incluidos todos las entidades gubernamentales, el cuarto lugar. Entonces, pues sí, muy contenta de compartir esta información y muy orgullosa de que en el órgano de fiscalización todos nos hayamos abocado al tema de transparencia. Eso también constituye un derecho humano. No obstante que estamos el día de hoy en la conmemoración, en la celebración de lo del Día Naranja, que son los días 25, pues no quería yo dejar de mencionar a todo el personal del ORFIS que tenemos este mérito que puede constituir también
parte del reconocimiento al trabajo y al esfuerzo que día a día se hace en el órgano de fiscalización superior. Tenemos el tema de derechos humanos en lo que constituye la igualdad, la no discriminación y todos los temas de género que nos interesa estar atendiendo todo el tiempo, que no podemos cejar porque lo que queremos es una sociedad mejor, sin discriminación y más igualitaria, y por esa razón hemos hecho una modificación en los programas que teníamos, y por eso el día de hoy también me da muchísimo gusto que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que aquí presente con la licenciada Geraldine, aporte también al conocimiento y a constituir instrumentos y herramientas valiosas para el personal del ORFIS, que no dudo que trasciendan más allá de lo que la propia institución encierra. Entonces, me da muchísimo gusto y agradezco la gentileza de la maestra Geraldine y también de la presidenta de la comisión por hacer posible que el día de hoy este evento tenga lugar. Saludo a todas y todos los presentes y a quienes nos están viendo en sus áreas de trabajo por hacer posible que el día de hoy el evento. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Gracias. Agradecemos el mensaje de la maestra Delia González Cobos, auditora general titular del órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz. Como es de costumbre, ustedes ya lo saben, tenemos el chat ya habilitado para que después de la exposición ustedes puedan tener ese apartado para las preguntas y respuestas. Si en el transcurso de la plática ya tienen su pregunta, pueden colocarla en el chat, nosotros la anotamos y al finalizar la participación de nuestra ponente, abriremos el espacio para que nuestra ponente pueda darle respuesta a cada una de sus cuestionamientos. Bien, antes de dar paso y voz a nuestra ponente, quisiera leer una breve síntesis curricular de la licenciada Geraldine Sánchez Morales. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Cuenta con estudios avanzados en Derechos Humanos por la American University Washington College de Law y con estudios en Igualdad de Género en Políticas Públicas, Programas y Proyectos por parte de la Organización de Estados Americanos, así como estudios de construcción y reproducción de los sistemas de género, subjetividad y resistencia por la Escuela Complutense de Madrid, Universidad Veracruzana, y de acompañamiento emocional con perspectiva de género y derechos humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Actualmente se encuentra cursando la especialización sobre estudios sobre violencia por razones de género contra las mujeres por el Flaxo Brasil y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ella es titular de la Unidad para la Igualdad de Género de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. Cedo el uso de la voz a la licenciada Geraldine Sánchez Morales. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo de parte de la doctora Namiko Matsumoto. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes para compartir algunos conocimientos que tenemos sobre este tema y sobre todo ir quitando algunos mitos que están alrededor y que obedece también a ciertas dificultades en la comprensión de conceptos que si bien han tenido o los han acuñado jurídicamente, pues su desarrollo ha sido en otras disciplinas y que es muy importante que se pueda ir aterrizando en este momento. Aquí, genial. Para empezar, vamos a hablar sobre unas precisiones conceptuales. Creo que no. ¿Sí está prendido el micrófono? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer algunas precisiones conceptuales, vamos a platicar sobre la perspectiva de género y vamos a aterrizarlo hacia violencia por razones de género contra las mujeres y violencia por prejuicio. Para empezar, miren, una de las complejidades que se ha tenido desde que se empezó a trabajar sobre los derechos de las mujeres y posteriormente se empezó a acuñar el término género y empezaron a ampliarse hacia otros grupos históricamente en cuestión de vulnerabilidad como es la población LGBTIQ+,
Se ha utilizado mucho la transversalización de la perspectiva de género, pero difícilmente podemos, o anteriormente difícilmente podíamos tener un concepto sobre qué trataba la transversalización de la perspectiva de género. En el 2022, la Organización de Estados Americanos, tomando en consideración precisamente las dificultades que se estaban teniendo en varios estados con respecto a la transversalización de la perspectiva de género, determina sacar una guía para poder establecer los elementos necesarios que debían de llevar a cabo los países para transversalizar la perspectiva de género. Y lo primero que hacen es conceptualizarla, porque la transversalización de la perspectiva de género no es únicamente la capacitación, sino que la Organización de Estados Americanos establece que cualquier institución, organización o ministerio, o incluso empresas, porque esto también es una obligación del sector privado, tiene que integrar en sus políticas, estrategias, programas, actividades administrativas y económicas, incluso en la cultura institucional, dice, este enfoque de transformación de la creencia de que los hombres o las masculinidades son el pico de la jerarquía de la organización. Entonces, la transversalización de la perspectiva de género podemos decir que es transformar desde cada uno de los rubros de todas las instituciones, independientemente de la materia que estén conociendo, acciones encaminadas para transformar y para eliminar barreras estructurales, culturales, políticas y económicas que han impedido que las mujeres o las personas de la población LGBTIQ+ puedan acceder a sus derechos humanos. Y esto se encuentra íntimamente vinculado con el siguiente concepto, que es el de igualdad. Miren, aquí hay una... Alda Facio, les voy a contar un poquito de historia, me encanta la historia jurídica. Alda Facio es una de las académicas más reconocidas en toda América Latina, que ha sido una de las impulsoras en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Ella fue una de las académicas y litigantes que impulsó la Convención de Belén do Pará. Esta es la Convención Interamericana para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia contra la mujer. Está larguísimo, pero mejor lo conocemos como Belén do Pará. Y dentro de las primeras dificultades que se estaban teniendo era con respecto al concepto de igualdad, porque cuando surge todo el movimiento del reconocimiento de los derechos de las mujeres, que es después de la Segunda Guerra Mundial, y seguramente entiendo que ya varios de aquí han tomado cursos, deben de tener esta información. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, anteriormente se utilizaba el hombre como sinónimo de toda la población, de toda la humanidad, y por lo tanto, pues, excluía realmente en el pensamiento colectivo y social a la mitad de la población, que eran las mujeres. Cuando se crea la Organización de Naciones Unidas y se conforma este grupo liderado por Eleanor Roosevelt para generar un documento que estableciera o concentrara todos los derechos humanos dentro de un tratado internacional que no fuese vinculante, cambia el concepto de hombre por personas, y así se empieza a hacer todo un movimiento para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, tomando en consideración las problemáticas específicas que ellas estaban teniendo. A raíz de esto, en Estados Unidos, que es donde se crea todo este compendio jurídico, generan una ley, una enmienda que es conocida como la ERA. Todo esto les juro que tiene un aterrizaje en el concepto del derecho a igualdad y el que viene, que es el de equidad. Y aparte hay una serie muy buena en Star Plus que se llama Señorita América. Entonces se las recomiendo ampliamente porque todo esto lo ven de una manera visual. Entonces, cuando se empieza todo este movimiento de la enmienda por el derecho a la igualdad de género en Estados Unidos, hay una figura que es como la contra del movimiento feminista.
esta figura, que ahorita me voy a acordar el nombre de la mujer porque siempre se me olvida, tiene un apellido muy complicado, ella empieza a decir, como era la parte contraria del movimiento feminista en Estados Unidos, ella empieza a decir que lo que se quería obviamente era equidad, no igualdad, porque pues físicamente es normal, no nos podemos parecer a los hombres, ni física, ni anatómicamente, en este sentido de que pues pueden ser más altos, pueden ser más chaparros, incluso algunos más flacos, algunos más fuertes. Y esto de empezar a utilizar esto en su discurso empezó a generar mucha discusión académica y jurídicamente que muchos países, incluidos México, empezamos a adoptar. Y Alda Facio, cuando se concentra con todas estas mujeres para pedir en América Latina este tratado especializado, y saber, tenemos un problema muy, muy serio, que es que los países, los estados, están confundiendo algo que es un derecho y una obligación, que es el derecho a la igualdad, como sinónimo de la equidad. Y no son lo mismo, porque la equidad, decía Alda, a ver, es un principio ético normativo. Esto quiere decir, los países los pueden cumplir o no, y si los cumplen, lo van a cumplir desde su propia experiencia, desde lo que creen que las mujeres, en ese momento, todavía no llegamos al punto del desarrollo de la población LGBTIQ+, lo que las mujeres necesitan. Sin embargo, estos países han estado enmarcados por una muy fuerte tradición, costumbre, religión, enfocada a restringir los derechos de las mujeres. Y por lo tanto, esto fue una especial preocupación tanto para Alda como para otras compañeras dentro de la creación de este tratado internacional. Dicen, lo primero que tenemos que hacer es romper con la creencia de que la equidad y la igualdad es exactamente lo mismo. O sea, no lo es porque no van encaminadas hacia, al menos en ese momento, estamos hablando de la década de los 90, no están encaminadas a poder construir realmente un mundo, una sociedad que reconozca la diversidad. Porque el derecho a la igualdad no es similarnos hacia todas las personas, no es la búsqueda de un sujeto único universal, y mucho menos que ese sujeto único universal tenga las características de los hombres, sino el derecho a la igualdad es el reconocimiento de la dignidad humana que tenemos todas las personas, este valor intrínseco, y que nuestras diferencias sociales, culturales, políticas o económicas no pueden ni deben representar un obstáculo para poder acceder a nuestros derechos humanos. Y el derecho a la igualdad es uno de los derechos más interesantes que podemos tener, bueno, así me parece a mí, porque entra en una protección muy especial. Miren, los derechos humanos no son derechos absolutos. Esto quiere decir que existirá la posibilidad de restricciones. Sin embargo, hay un grupo muy pequeño de derechos humanos que son consideradas normas de carácter jus cogens. ¿Qué son estas normas jus cogens? Pues bueno, son conjunto de normas que la comunidad internacional ha consensuado que tienen una especial fuerza de protección y a la cual no se puede restringir cuando entra en ponderación con otros derechos humanos, que únicamente pueden ser, digamos, derrotadas, entre comillas, por otras normas de carácter jus cogens. Y el derecho a la igualdad y a la no discriminación entra en esta especial protección. Esto quiere decir que los estados, las autoridades, no pueden decir, ay, lo discriminé porque
estaba en un estado de emergencia o lo discriminé porque no tenía los recursos necesarios para poder llevar a cabo el ejercicio de su derecho. No, los organismos protectores de derechos humanos no pueden o no aceptan este tipo de comentarios porque es un derecho que tiene una fuerza y un carácter que trasciende más allá de todas las obligaciones que los estados tradicionalmente creen o conciben. El derecho a la igualdad, por lo tanto, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, también se desprende otro derecho que es el derecho a la igualdad de género, que es lo que yo les decía. Este derecho establece de que no hay que asimilar a las personas con otras en sentido físico o esperar que se comporten de tal o cual manera, porque entonces sería un acto de discriminación, sino es reconocer esta idea única de sujeto que tenemos enfrente y que esto no debe ser el obstáculo para acceder a sus derechos humanos, que es reconocer toda esta diversidad de proyectos posibles y que por lo tanto los estados o las autoridades tienen que encaminar todos sus esfuerzos a que se levanten barreras para que han impedido que puedan acceder a sus derechos humanos. Y esto es muy interesante porque seguramente ustedes han visto muchas imágenes de un árbol con unas manzanas o niñas o niños o adultos en un piso, digamos como parejo, y después cajoncitos, ¿no? Diciendo que eso es lo que tenemos que hacer. Pero si lo aterrizamos con el concepto de igualdad de género, decimos que le podemos echar coco y decir que algo que nos están presentando no concuerda con el concepto, porque entonces estamos asimilando a estas personas con una persona. Y entonces dices, pero no que el derecho a la igualdad es el reconocer estas diversidades de proyectos. Alda Facio lo ilustra. Ahí sí vamos, les pido que utilicemos la imaginación. Les voy a poner 3 escenarios. Está una barda, hay un niño alto, hay un niño con estatura mediana y hay un niño con estatura baja. Y está una barda y del otro lado de la barda hay un campo de béisbol. Entonces, eso es lo que históricamente nos han dicho que es la igualdad, ¿no? Están en este piso parejo. La segunda imagen es esta misma escena, los 3 niños con estaturas diferentes, la barda y el equipo de béisbol jugando. Y ya están las personas que tienen estaturas bajas, la mediana y la baja, con cajoncitos, ya pudiendo ver el partido de béisbol. Pero si lo aterrizamos con el concepto de igualdad, nos damos cuenta que en ningún momento el problema ha sido la estatura. ¿Cuál ha sido el problema? No, yo sé que lo saben. ¿Cuál ha sido? Volvemos, recordemos, a ver, 3 imágenes. Bueno, la tercera la vamos a construir entre todas y todos. La primera imagen son 3 niños con una barda, un partido de béisbol y el único que puede verlo es el niño alto, ¿sí? Y eso es lo que nos han dicho que es la igualdad, porque está el piso parejo, ¿no? El segundo escenario son exactamente los 3 niños con la barda, el partido de béisbol, pero ahora los niños con estaturas más bajas ya tienen cajoncitos. Y eso nos han dicho que es la equidad, la aspiración, lo que se tiene que hacer, ¿no? Tanto es así que en muchos discursos utilizamos o hemos escuchado de la equidad de género y como el parteaguas para esta sociedad inclusiva e incluyente. Pero ya con el concepto que les acabo de poner, de que no es similar a las personas con esta idea de sujeto neutral y que el reconocimiento de todos los proyectos deben de ser posibles en esta sociedad, ¿cuál es realmente la problemática? ¿La problemática es la estatura o la barda?
la barda. Entonces, lo que los estados tienen que hacer es remover las bardas. El problema no es que yo haya nacido mujer. El problema es que las construcciones sociales, culturales, políticas y económicas han impedido que pueda acceder a mis derechos humanos en comparación con... Muy bien. Para que yo pueda acceder a mis derechos humanos en comparación con mis pares hombres. Pero es toda esta problemática. Y esto es bien interesante porque, miren, históricamente hemos pensado, en verdad, que esto es como, cuando hablamos de igualdad de género, me pasa mucho, la mayoría de las personas creen, o sobre todo los hombres, creen que esto es como algo en contra de ellos. Y esto no es así. Lo que tenemos que entender es que hay un sistema, y este sistema se llama patriarcado, o cis heteropatriarcado, que privilegia a una forma de ser en comparación de las otras. Y que en realidad, históricamente, el asumirse en un cuerpo feminizado ha impedido el acceso de muchos otros derechos o se les ha tratado con cierto grado de privilegio. Seguramente ustedes han estado familiarizadas y familiarizados con el movimiento de Me Too. Levántenme la mano aquí en el foro. ¿Quién sabe del Me Too? Ok, una persona. 2, 3. Miren, se los voy a resumir muy, muy rápido. A mí me encanta hablar de estos temas, pues se dieron cuenta, ¿verdad? Y aparte me gusta mucho ver películas, series, leer libros sobre estos temas, porque es muy interesante todos los enfoques y todas las perspectivas. Cuando se da el Me Too en el 2018, obedece a un movimiento internacional en donde una actriz muy famosa, que aparte sufrió acoso sexual por Weinstein, que era este productor infame que violentaba a las mujeres, niñas y adolescentes, y que tenía toda una red de trata de personas dentro del espectáculo de Hollywood. Hay una serie y hay una película y hay mucha información sobre Weinstein. Ella pone y tuitea su experiencia de acoso sexual y pone Me Too como hashtag y en eso se empieza a hacer viral, llega a todos los países y se empiezan a visualizar temas que es muy doloroso, que las experiencias de casi todas las mujeres están enmarcadas en una violencia sexual, que va desde los 3 hasta los 80 años. Y hay estudios que han documentado violencia sexual en niñas recién nacidas de 3 meses. Entonces, el tema es muy complejo y muy complicado. Cuando se da el Me Too, muchas universidades de Estados Unidos empiezan a tomar esto como un fenómeno de estudio para enmarcar el sistema cis heteropatriarcal. Y les juro que tiene que ver con lo que les decía, de que no es algo en contra de los hombres, sino que también es en contra de un sistema que ha fortalecido esta competencia insana, violenta y violatoria de derechos humanos. Una universidad que se llama la Universidad de Columbia tiene una académica que se llama Vicky Schultz, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un libro que se llama Feminismo y Derechos Humanos, retoma. Vicky Schultz habla del Me Too, habla del caso Weinstein y habla de un fenómeno muy particularizado de cómo es que se ha utilizado la violencia para reforzar esta idea de superioridad. Y ella cuenta, en este texto, en verdad, léanlo, es muy bueno, cómo estaban enmarcadas las violencias que sufrían las mujeres
a manos de Weinstein y de otros hombres. Y cómo también sufrían los hombres a manos del propio Weinstein. Pero sufrían en el sentido de ponerlos a competir a ver quién violentaba más a las mujeres. Porque entre más violento eras, mayor empatía tenías del hombre que estaba en la cima. Entonces generaba una serie de violencias, incluso en contra de los otros hombres, para que violentaran lo que se consideraba inferior, que era a las mujeres. Y dentro de este grupo de trabajo había hombres que no estaban en la construcción tradicional de la masculinidad, entonces existían otro tipo de violencias hacia ellos, porque no estaban enmarcados en este constructo social. Es muy bueno, léanlo, este documento. Y esto aterriza con el concepto de igualdad de género. ¿Y por qué el concepto de igualdad de género busca la transformación de estas barreras? Entonces, la transformación de la barrera que impide poder hablar de una sociedad inclusiva, incluyente, igualitaria, es el sistema patriarcal, que históricamente ha estado pues, en la cima de los hombres. Pero no es algo en contra de ellos, sino también es la oportunidad de reflexionar cómo han estado ejerciendo el poder a través de la violencia y cómo esto lo han llevado para poder seguir escalando en este sistema. Hay una escritora, antropóloga, que se llama Rita Segato. Ella es, vaya, una excelente académica. Y Rita, esto también lo estudia en un libro que ella construye con los relatos de los feminicidas en Ciudad Juárez. Sí, saben lo que pasó en Ciudad Juárez. Sí, levanten la mano quien sabe qué pasó en Ciudad Juárez. Ok, bueno, miren. De 1993 al 2005, espérenme, luego voy a checar mi hora porque yo me apasiono hablando de estos temas y me voy de largo. Entonces, de 1993 al 2005 hubo un fenómeno muy particular en Ciudad Juárez que no ha existido ni en los países más machistas que podemos construirnos, ¿no? Que son aquellos que tienen un sistema religioso muy marcado. O sea, no, ni esos países, por no mencionar algunos y para no partir de un precepto xenofóbico, tuvieron el fenómeno que tuvo México. Esto fue realmente aterrador. ¿Por qué? Porque en este territorio, que era Ciudad Juárez, hubo hasta el día de hoy un número indeterminado de mujeres desaparecidas y de mujeres asesinadas, con tal brutalidad que no se había visto en otros espacios de nuestro globo terráqueo. El caso es muy conocido, el caso Campo Algodonero, es el caso paradigmático para poder entender todo lo que estamos platicando, tenemos un rato platicando, porque todo lo que tenemos hoy en día sobre igualdad de género se lo debemos a ese caso. Todo. Miren, México formaba parte del comité de la CEDAW, y más bien de la CEDAW, y la CEDAW es la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer. Es conocida como la Carta Magna de los Derechos de las Mujeres en el sistema de Naciones Unidas. Si hay algo, por favor, que no saben o que no les quede claro, con mucho gusto me pueden interrumpir. Ya tengo aquí sus participaciones y se los agradezco bastante. Y les digo porque luego partimos del hecho de que las personas tienen la misma información y no es así. Entonces, por eso sí, algo no queda claro, con mucho gusto, por favor, interrumpan. Entonces, regresamos a Ciudad Juárez. México forma parte de la CEDAW. Y en 1993 al 2005 empiezan la desaparición de mujeres y posteriormente los feminicidios de una manera brutal, terrible. ¿Qué pasaba? Que no eran todas las mujeres. Tenían características muy particulares. Eran mujeres jóvenes de 15 a 25 años, estudiantes, trabajadoras pobres, que tenían que utilizar rutas urbanas, que vivían en la periferia de la ciudad y que además
en su gran mayoría trabajaban en las maquilas de Ciudad Juárez. Hay una, miren, siempre lo digo, a mí en particular, lo que se denomina como narcoseries es muy criticado socialmente, ¿no? Por muchas cosas. Pero la tercera temporada de Narcos México relata a detalle el caso Campo Algodonero, pero en verdad a detalle, porque en una de las líneas de investigación del Estado mexicano era que era un asesino serial. Posteriormente que era una secta diabólica y posteriormente que eran gringos que cruzaban la frontera para asesinar a las mujeres. Nada de eso, pues tenemos todavía la certeza porque el caso Campo Algodonero es un caso que sigue todavía abierto. Y sí hay hombres que fueron condenados y sentenciados por feminicidios, pero les estoy hablando que era una cantidad exorbitante de feminicidios, una cantidad indeterminada de desapariciones de niñas y mujeres. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, antes de irme para allá, cuando esto empieza a pasar, la Asamblea de Naciones Unidas llama la atención al Estado mexicano por la preocupación de este nivel tan violento que estaban sufriendo niñas y mujeres. Y lo que las autoridades hacían era, cuando iban a presentar la denuncia por desaparición, eran comentarios bastante violentos, que era, se han venido con el novio, váyanlos a buscar a tal lugar, no se desespere, ahorita regresan, etc. Y no iniciaban investigaciones inmediatas. Y no lo iniciaban porque existía una muy fuerte construcción de prejuicios hacia las mujeres, sobre todo porque se rompió la estructura social. El caso Campo Algodonero, ya en la Corte Interamericana determina elementos que son muy fuertes. Uno, el machismo que existía en México. Y no solamente lo determina la Corte, sino el propio Estado mexicano lo reconoce. Dice, somos machistas. Así. Entonces imagínense el choque de, ok, sí, qué bueno que ya lo reconoces, pero ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo transformas? El segundo elemento que determina la Corte Interamericana y saber, es un campo de cultivo para la violencia, porque Ciudad Juárez, por eso les digo que esta serie lo enmarca muy bien, era tráfico de drogas, tráfico de inmigrantes, trata de personas y algo que es muy interesante para entender incluso ciertas dinámicas de violencia que al día de hoy sufren mujeres y niñas y adolescentes, sobre todo mujeres adultas en espacios públicos. Ahí se rompe, se quiebra esta estructura tradicional, porque en esa época, la gran mayoría sabrá, México estaba en la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Eso representa instalación de maquilas a las afueras de Ciudad Juárez. Y las maquilas lo que hacían era pues contratar más mujeres. Y mientras los hombres de forma masiva son despedidos, las mujeres de forma masiva son contratadas. Entonces existe un cambio de roles dentro de la sociedad. Y México decía, es que estoy empoderando económicamente a las mujeres, que es una de las determinaciones de Naciones Unidas para poder hacer frente a la violencia. Y la Corte le dijo, sí, pero no trabajaste de manera integral para entender el cambio de roles que se estaba haciendo en tu sociedad. Y por lo tanto, dentro de la idea tradicional machista del hombre como la figura proveedor, que se queda sin esta figura y desprotegido, y ahora las mujeres son las que se encargan de las riendas económicas, dice, no trabajaste. Y la manera, por eso platicaba antes de Vicky Schultz, y la manera del reforzamiento del papel preponderante que los hombres han tenido en la sociedad se manifiesta a través de la violencia de todos los otros tipos. Por eso es
ese caso es como siempre retomar al origen del entendimiento de qué nos está pasando y cómo estamos entendiendo, ¿no? Y cómo podemos hacer frente sobre todo. Esto es entender que todas las personas estamos en el mismo barco y que esto es un tema de derechos humanos y que si queremos que esto salga a flote, todo el mundo tiene que participar. Porque el prejuicio, los estereotipos, los roles, dice la Corte, son una forma de violencia contra las mujeres. Lean, en verdad, el documento de Vicky Schultz, es demasiado bueno. Bueno, ya vimos la equidad. Y esto se enmarca en estos otros dos subconceptos del propio concepto de igualdad de género, la igualdad real y la igualdad formal. Miren, ¿por qué seguimos hablando de igualdad de género cuando ya han pasado casi 20 años desde el primer documento que se empieza a instaurar en nuestro, bueno, en el 2026 cumple 20 años? Y esto obedece a que, recordemos, Campo Algodonero es un hito. Cuando el caso llega ante la Corte Interamericana, México no quería ser sentenciado. O sea, eso es una realidad. Ya tenía un montón de observaciones por muchos organismos de Naciones Unidas, pero la Corte Interamericana no te observa, la Corte te sentencia. Y entonces México solo tenía un antecedente ante la Corte dos antecedentes de la Corte Interamericana. Uno era el de Martín del Campo Dot, que podemos decir lo ganó, y el segundo era Castañeda Gutmann contra el Estado mexicano, que hablaba sobre temas de derechos políticos electorales y mecanismos para poder impugnar las resoluciones que el Estado estaba dándole y que no existía alguno para su pretensión específica. Pero el segundo, habían dos casos que de hecho son los transformadores del sistema jurídico mexicano: Radilla Pacheco y Campo Algodonero. Radilla Pacheco, como sabrán, es la sentencia que cambia todo lo que es nuestra Constitución para el día de hoy entender que todo lo que se desprende de derechos humanos es una obligación y no simplemente una manifestación de buenas voluntades. Y Campo Algodonero, que crea toda esta estructura de igualdad de género en nuestro país. Bueno, la igualdad formal fue lo que hizo México: generar documentos, leyes para establecer o plasmar estos derechos en un marco jurídico. Pero, ¿por qué seguimos hablando después de tanto tiempo? Porque no hemos llegado a la igualdad real, no ha trascendido a nuestra cotidianeidad. Tal es así que lo que nos hizo temblar como humanidad, que fue la pandemia, dejó enmarcado todavía los sistemas de desigualdades que sufren mujeres, niñas y adolescentes en comparación con los hombres. Naciones Unidas estima que 3 de cada 5 mujeres en México han sufrido violencia alguna vez en sus vidas. Naciones Unidas estima que las mujeres dedican 40 horas más en comparación con los hombres en labores domésticas. Y lamentablemente en nuestro país, a pesar del caso Campo Algodonero y que debió haber transformado todas estas realidades, aún se siguen cometiendo 11 feminicidios al día. Entonces, la ley nos dice, son iguales. O sea, se les reconoce este mismo acceso a sus derechos humanos. Pero en el día a día, en la cotidianeidad, nos damos cuenta que eso no está sucediendo, no está transformando y que esto obedece también a muchos otros factores, a las transformaciones de un sistema patriarcal hegemónico muy marcado en nuestro día a día, la construcción de el valor de las niñas, adolescentes y mujeres en comparación con sus relaciones con hombres. Y no es como una crítica diaria, pero sí es una crítica muy puntual de cómo estos aspectos o ámbitos que sostiene al patriarcado
pues todavía están muy presentes. Hay un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se llama, un ex juez, Raúl Zaffaroni, que es uno de los mejores penalistas, si no es el mejor penalista de toda América Latina. Él tiene un ensayo que se llama El feminismo, el discurso antidiscriminatorio. Igual está en un libro de la OEA, que es un excelente ensayo, y él señala cómo el derecho penal fue construido para castigar a las mujeres. Dice, me encanta porque dice, el derecho penal difícilmente lo va a aceptar, pero la primera ejecución del derecho penal con estos elementos de la modernidad que tenemos actualmente fue con la persecución de las mujeres que eran consideradas brujas, ¿no? El martillo del juez, si mal no recuerdo, que se llama este manual infame creado por la Inquisición para la persecución de las mujeres que eran consideradas brujas. Y él le llama policías. ¿Sí? Para que el sistema se mantenga, hay policías de discurso. Este discurso que habla de la superioridad de un grupo para realizar tal o cuales actividades o para señalar tal o cual comportamiento o para crucificar socialmente a aquellas mujeres que se extraen del comportamiento tradicional, como lo eran las brujas en la Inquisición. Porque a quienes perseguían, a mujeres sabias, con conocimiento, que aparte leían, y que eso era impensado en esa época, porque el conocimiento era un coto vedado para ellas. Entonces, es muy bueno para entender también esto. Hay otro con el tema de la proyección de una masculinidad hegemónica que está a través de un cuento que se llama La parábola del feminicidio de Alda Facio, que es brillante porque cuenta que en sí misma las actividades o tareas que estaban destinadas para una persona o para otra no eran el problema. El problema fue la jerarquía que socialmente se les dio. Y que cuando alguien realizaba las actividades que tradicionalmente estaban asignadas para las otras personas, pues existía un escarnio público, que todavía lo tenemos. Si no, no existirían frases discriminatorias hacia los hombres que colaboran o coadyuvan en sus tareas del hogar, que no voy a decir la palabra porque es discriminatoria, pero que seguramente ustedes ya la han escuchado. Y que analicemos de dónde proviene, ¿no? En su gran mayoría proviene de los otros hombres. Y esto obedece a que necesitan señalar al desertor del sistema, porque si no el sistema se cae. Y si el sistema se cae, los privilegios dejan de tener para ellos. Entonces, esto es muy interesante verlo desde esta óptica. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Espero no aburrirles, pero así que vámonos un poquito rápido. Entonces, todo esto está enmarcado en la discriminación. Todo esto es discriminación. La Recomendación General número 19 del Comité de la CEDAW dijo: la violencia que sufren las mujeres es discriminación. ¿Por qué? Yo cuando violento a la otra persona, lo hago porque no le reconozco la misma dignidad humana. No le reconozco el mismo valor que yo tengo. Y por lo tanto, busco humillar, busco señalar, busco excluir, busco restringirle sus derechos humanos. Y eso es discriminación. El no reconocernos dentro de esta misma dignidad humana. Miren, aquí me encanta porque ya trabajo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, esta misma dinámica que tenemos aquí de platicar, de trabajar, de conversar, es una dinámica que hacemos con el personal.
en donde una servidora también le proporciona estas herramientas al personal. Entonces, le llamo alumnito, aunque es un visitador. Tenemos un visitador que es alumno de nuestro propio esquema de capacitación y dice, y hace mucho tiempo, ya bastantes años, una vez en este tipo de capacitaciones me dijo, oiga maestra, es que fíjese que mi maestro de maestría, no diré de qué universidad, dijo que las convocatorias exclusivas para mujeres eran discriminación. Entonces, en ese momento, a mí me empezó a dar mi ojito. Y dije, ¿qué? Digo, ok, a ver, calma. Digo, cuéntame más. Necesito tener todos los elementos para poder partir realmente de que lo que me estás diciendo que dijo, sí lo dijo, ¿no? Pero si no, será partir desde un prejuicio. Y ya me dijo, no, mire, es que un día estábamos platicando y dice, y lo entiendo, el doctor, que era su maestro, tenía herramientas de confusión con el derecho a la igualdad, que era lo que platicamos desde un inicio. Y dice, es que si quieren igualdad, ¿por qué no cargan un garrafón? Y yo, porque yo no puedo cargar un garrafón, mi complexión no me lo permite. Pero conozco muchos hombres que tampoco pueden cargar un garrafón. Entonces, y conozco muchas mujeres que sí cargan un garrafón. Entonces, no podemos partir de similar a todas las personas, o sea, meterlas a todas en un cajón. Eso es imposible, porque todas las personas somos esencialmente diferentes, ¿no? Y le digo, ajá, ¿y qué más dijo? Me dice, sí, y él decía que que entonces si queríamos igualdad, ¿por qué se requerían acciones de preferencia hacia ellas para poder acceder a ciertos cargos públicos? Y eso fue algo que realmente dije, sí es una preocupación y seguramente es algo que allá afuera las personas están malentendiendo. Porque el derecho a la igualdad tiene muchas particularidades y jurídicamente se dice que no puedes tratar igual a los desiguales, porque hay condiciones sociales, culturales, políticas y económicas que, ya se los dije desde un inicio, impiden, ¿no? O generan barreras para acceder a ciertos derechos humanos. Y con las mujeres ha pasado exactamente lo mismo. Las mujeres históricamente estaban en sus casas. Ese era el espacio para ellas, históricamente. Bueno, las mujeres de clase media, media alta, blancas, con posibilidades económicas. Mientras que las mujeres pobres sí tenían que salir a trabajar, y no hablamos de las mujeres afrodescendientes. Pero, digamos, colectivamente ese era el espacio asignado para ellas. ¿Qué pasa con la Segunda Guerra Mundial? Pues los hombres se van a la guerra. Las máquinas se quedan, las fábricas se quedan solas. Pero aparte, los sistemas de producción tenían que mantenerse. ¿Por qué? Porque tenían que mandarle alimento a los que están en la guerra, tenían que mandar alimentos a los que estaban en el campo, tenían que generar herramientas para poder combatir. ¿Y quiénes iban a hacer ese trabajo? Las mujeres. Pues ¿saben qué? Oigan, su patria las necesita. No sé si han visto la figura de Betty la obrera, la del pañuelo y que esto así es, que era la propaganda de, pues, manda a tus hijos al campo y tú vete a las fábricas porque tu país te necesita. Y eso fue en todas las latitudes del mundo, no solo en Estados Unidos. México también tuvo una muy fuerte inclusión de mujeres en el ámbito laboral. Termina la guerra y pues las mujeres dicen, pues sí puedo trabajar, ¿no? Y puedo tener mi dinero. Y el espacio que me habían dicho que solo es mi casa, pues no es nada más ese. O sea, soy una persona productiva. Bueno, pues ya llegaron los hombres y fíjate que como este espacio solo era prestado, regresa de tu espacio y devuélvele tu espacio a los verdaderos dueños, que eran los hombres. Y entonces las mujeres empiezan a decir, oye, pero yo sí quiero trabajar.
pero aparte sí quiero trabajar, pero mi maternidad no me permite. Hoy Estado, pero necesito guarderías. Pero el Estado, pero tú decidiste casarte, tú decidiste tener hijos, porque yo tengo que darte a ti guarderías. Y el discurso de las mujeres fue porque yo tengo un derecho a la igualdad. Yo tengo derecho a trabajar. Y como yo no puedo dejar al cuidado de mis hijos a otras personas de cuidado, tú tienes que construírmelos. Y aunque tú, Estado, me digas que tú no me mandaste, tú tienes que generar las condiciones necesarias para mí. Y las condiciones necesarias para mí es una guardería. Y así yo sí puedo acceder al trabajo en condiciones de igualdad, porque yo no voy a estar preocupada con el cuidado de mis hijos. Y eso es la misma dinámica que tenemos ahora con las convocatorias específicas. ¿Por qué? Porque el espacio público ha sido un espacio tradicionalmente masculinizado, en donde quienes históricamente los han tenido son los hombres. Pero ojo aquí, esto es bien interesante, pero no en cualquier otro espacio, porque a poco vemos, bueno, ahorita ya, pero conforme hemos ido creciendo, la participación de los hombres como secretarios ha aumentado, pero antes era impensable. ¿Por qué? Porque había espacios en el espacio público feminizados. ¿Sí? Entonces, si tú querías acceder únicamente a estos espacios, tú no podías romper el famoso techo de cristal para espacios más altos. Entonces, las convocatorias especiales van dirigidas a eso, a transformar, uno, el pensamiento colectivo de las mujeres como tomadoras de decisión. Entonces, por eso vemos ahora tantas mujeres en espacios de toma de decisiones, como la Contralora, como la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque ha habido estas acciones encaminadas, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo entendamos. Cuando un acto diferenciador es discriminación, cuando carece de una base objetiva y razonable y no persigue un fin legítimo. Aquí es razonable, sí. Históricamente, quienes más han tenido los puestos han sido los hombres y seguramente en estos espacios del Poder Judicial de la Federación, quienes más hay, como jueces, magistrados, son los hombres. Es razonable, sí, porque no están diciendo todos los vacantes ahora van a ser de mujeres, sino que están diciendo solo estas para poder hablar de una equidad. Y persigue un fin legítimo que es eliminar la discriminación. Hay una jueza en Estados Unidos que ya falleció, que yo admiraba mucho y admiro aún todavía, que se llama Ruth Bader Ginsburg. De hecho, hay una película sobre ella. Ay, ¿cómo se llama la película? Esperen, ahorita les voy a decir. Ay, ahorita me acuerdo. La admiro tanto que se me olvidó el nombre de la película. Pero ella es una de las luchadoras en materia de igualdad de género y cada vez que le preguntaban, porque en ese tiempo solo habían 2 mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y le decían, bueno, ¿y cuántos números son necesarios para usted en la Suprema Corte? Y ella, de parte jugaba, tenía un humor bastante peculiar, decía 9, porque 9 es el número total, ¿no? Y le decían así, 9 mujeres. Dice, sí, porque ustedes se asombran si yo digo 9 mujeres y nunca se han asombrado de que solo han existido 9 hombres todo el tiempo. ¿Sí? Ahí partimos de la construcción que tenemos sobre la igualdad de género. ¿Y cómo podemos diferenciar estos criterios? Pues 3 elementos. ¿Cuándo sí es discriminación? Cuando hace referencia a los rasgos permanentes de una persona sin que ésta pueda prescindir de ella. 2, que son grupos tradicionalmente marginados. Las mujeres son grupos históricamente marginados, y hay que decirlo. Y hay una académica, bueno, ahorita voy con esto, y los 3, que son criterios irrelevantes para la determinación de tareas.
Ser mujer es irrelevante si podemos estar dentro de cargos altos. Son otros elementos los que necesitan ser analizados, ¿no? Los estudios, la capacidad operativa, la capacidad técnica, pero siempre, siempre va a haber socialmente mayor escrutinio cuando una mujer está al frente de una institución. ¿Por qué? Porque socialmente, recuerden, no estamos preparados, porque todavía no hemos cambiado ese chip, todavía los prejuicios y estereotipos de género están muy interiorizados, de que difícilmente vemos a las mujeres como toma de decisiones. Entonces, hay unos comediantes mexicanos que a mí me encantan, se llama Bactor, y seguramente alguien los de aquí los ha visto porque hubo un video muy famoso del comandante Irina, muy, muy famoso. Entonces, Bactor, que estos chicas y chicos juegan con el humor, tienen varios videos que hacen referencia a esto que estamos platicando. Hay uno que dice, hazlo como hombre. Entonces, juega, es una mujer que está al mando de una empresa y hace muchas actitudes que históricamente han realizado ciertos hombres. Y cuando lo vemos desde la figura feminizada, decimos, qué fuerte. ¿Por qué? Porque cómo socialmente tenemos tan normalizados esos actos de violencia y cuando lo hace una mujer, el escrutinio aumenta. Entonces, y también es muy interesante, Alda Facio, en la parábola del feminicidio, señala eso, ¿no? Que hay muchas mujeres que precisamente se han masculinizado con la finalidad de no sufrir la violencia. Y esto no es que sean malas en sí mismas, sino que han necesitado utilizar las herramientas del amor para poder tener espacio. Maya Angelou, que es una feminista estadounidense muy reaccionaria ante estos discursos, también lo señala. Difícilmente vamos a poder derrumbar este sistema si seguimos utilizando las herramientas del amor. Necesitamos transformar todos estos pensamientos, pero se requiere, ahora sí, la colaboración de todas las personas. Si no, nuevamente nos va a seguir pasando como caso al campo algodonero. Es como una mesa, veámoslo así. ¿Qué le pasa a una mesa si le quitas una pata? Se cae, está coja. Entonces, necesitamos un trabajo coordinado, reflexivo, entendible, de que estamos en un barco que se necesita tener visibilidad de inclusión y de cómo ese sistema sí está afectando a todas las personas. Dentro de las herramientas del derecho a la igualdad de género hay una herramienta que está íntimamente vinculada con la equidad. Ahí sí. Y que es un camino hacia el concepto, hacia la construcción de la igualdad, que son las acciones afirmativas. Entiendo que hay varias autoridades municipales. Dentro de las autoridades municipales, seguramente la gran mayoría está consciente de las alertas de violencia de género. Bueno, las declarativas de violencia de género por razón, la declarativa de violencia por razones de género contra las mujeres son acciones afirmativas. Y esto es algo que tenemos que tener claro. A ver, las acciones afirmativas no buscan ser permanentes, son temporales. Ese es uno de sus elementos. ¿Por qué? Porque es la medida de carácter urgente necesaria para poder contrarrestar la discriminación y las desigualdades. Volvemos con las 3 imágenes. Los cajoncitos, eso es una acción afirmativa. O sea, es lo que tengo a la mano. Te pongo los cajoncitos para que puedas alcanzar y para que puedas ver el partido. Pero eso no es mi expectativa. Mi expectativa es transformar esa realidad, eliminar esa barrera y permitir realmente, ahora sí, que seas como seas, no sea un obstáculo para el acceso de tus derechos humanos. O en el caso de los niños, que les puse como ejemplo, pues
no sea un impedimento para que puedan ver el partido de béisbol. Pero nunca debemos de olvidar que son acciones afirmativas. Una de las grandes acciones afirmativas que tenemos son los institutos municipales de las mujeres, las unidades para la igualdad de género, o que ustedes conocen como unidades de género. Pero nuestro objetivo es que cuando ya haya quedado perfectamente transversalizada la perspectiva de género, ya no hay necesidad de seguir teniendo estos espacios. ¿Por qué? Porque ya habremos alcanzado esta famosa igualdad sustantiva y estamos palmando una sociedad inclusiva. Naciones Unidas dice que lo vamos a lograr en el 2300, pero lo vamos a lograr si seguimos igual. Yo quiero, espero y anhelo que se haga menos tiempo de lo que Naciones Unidas proyecta, porque aparte, miren, la igualdad de género es tan importante, pero tan importante, que Naciones Unidas lo prevé como uno de los objetivos del desarrollo sostenible. Esto quiere decir que si no logramos entender que estamos en el mismo barco, aunque se sigan desarrollando los 16 objetivos anteriores, al faltando la igualdad de género, no vamos a tener una sociedad que se sostenga por sí misma, o un mundo, más bien, para las otras generaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un informe que a mí me encanta, aunque es muy brutal, es muy duro, es muy crudo. O sea, en verdad es muy crudo ese informe, pero es muy bueno para entender la magnitud de lo que nos estamos enfrentando. Este informe dice violencia contra niñas, adolescentes y mujeres en América Latina. Es un informe temático. Y se desprende en una de todas esas hojas una frase que es muy fuerte. Y dice la Comisión Interamericana, difícilmente los estados de América Latina van a poder hacer frente a sus problemáticas, a las problemáticas que tienen, si no se enfrenta de forma articulada a la violencia por razones de género contra las mujeres. ¿Y qué problemáticas tienen todos los países de América Latina? Pobreza, crimen organizado, y muchas otras cosas más que conocemos. Hay un artículo del País que salió en la época pandémica, que es muy duro. Es una reportera que entrevista a 3 sicarios del crimen organizado y dice, empiezan como contándoles sus vidas y les hace la pregunta como detonante, ¿no? De qué pasaba por su mente cuando asesinaron por primera vez. Y ellos decían que cuando asesinaron por primera vez, pasaba por su mente que estaban matando a su papá. Y eso era porque sus papás violentaban física, sexual, psicológica y económicamente a sus madres. Entonces, tenemos que entender lo que esto significa, las raíces de la violencia, cómo sí están impactando a las juventudes y cómo esas juventudes siguen reproduciendo violencia porque es la única forma que han visto de relacionarse y de seguir estando en un sistema que les has dicho, entre más violento eres, mayor posibilidades de éxito vas a tener o mayor aceptación en ciertos espacios. Es les digo, un reportaje demasiado crudo, búsquenlo, pero sí nos dimensiona lo que el informe nos decía. Que si no atendemos esto de manera articulada, difícilmente vamos a poder hablar de una sociedad sostenible. Y bueno, miren, los últimos años se ha hablado de la perspectiva de género y eso me encanta por muchas razones. Y sobre todo los que están en municipios. Porque les dicen, tienen que hacer planeación con perspectiva de género, tienen que hacer presupuesto con perspectiva de género, tienen que hacer proyecciones con perspectiva de género, pero en algún momento nos han dicho que
chingao es la perspectiva de género? Porque, miren, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dice, a ver, la perspectiva de género es una visión científica, política, analítica de hombres y mujeres. Nos dice cómo se construyen los roles de género, cómo se construye la jerarquía y que pues no todo está señalado o condicionado al sexo, asignado al nacer. Se busca eliminar la opresión que han vivido las personas mediante la construcción de ideas basadas en la superioridad. Pero esto, en verdad, está pensado para alguien técnico, o sea, para alguien que tiene herramientas jurídicas. Pero la perspectiva de género es mucho más sencilla. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un informe que se llama de Personas Trans y de Género, Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Personas Trans y de Género Diverso, dice, a ver, número 1, la perspectiva de género no es una ideología como ciertos grupos conservadores los han hecho creer. No lo es. Número 2, tampoco es una teoría. La perspectiva de género es una herramienta clave para combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres y contra las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. ¿Qué quiere decir? Miren, ahorita pareciera que hablamos de un modelo único de mujer o un modelo único de hombres, cuando en realidad volvemos al concepto de igualdad. Por eso es tan importante tener clara la dimensión de este concepto. Las personas somos completamente distintas. Una mujer difícilmente será únicamente una mujer y un hombre difícilmente va a ser únicamente un hombre. Hay condiciones y características que les atraviesan, y esto es la interseccionalidad. Lo que ustedes, y esto es algo muy importante, lo que ustedes pueden ver que a Jalapa le está funcionando, puede que a Coatzacoalcos no le funcione. O a Coatzacoalcos lo que le está funcionando puede ser que a Poza Rica no le funcione. ¿Y por qué es esto? Porque necesitamos analizar la totalidad de las circunstancias en las que nos encontramos. ¿Por qué? Porque hay construcciones culturales fuertemente arraigadas en un espacio geográfico en comparación de otro. Porque hay construcciones culturales o políticas también construidas en cierto espacio que puede estar normalizado en otro. Y la perspectiva de género nos permite analizar eso. No partir, recuerden, no partir desde lo que creemos necesita, sino partir desde las necesidades reales. ¿Y cómo vamos a tener esas necesidades reales? A través de diagnósticos. Los diagnósticos son herramientas claves que nos van a permitir decir, aquí necesitas fortalecer, aquí te ha faltado trabajar, aquí lo has hecho muy bien, puedes dejarlo tantito y enfócate en otro elemento. Pero si no hacemos estos diagnósticos, esas revaloraciones, estos análisis particularizados, entonces no estamos trabajando con perspectiva de género. Hay un caso muy, muy fuerte que conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un amparo directo en revisión. Miren, había una mujer que se casó muy joven. Ella tuvo 7 hijos con su marido. Y a ella la aprenden porque mató de 40 puñaladas a su marido. Cuando ella es llevada ante el Ministerio Público, en ese entonces, estoy hablando de un caso del 2018, ya saben, hay preguntas que se tienen que hacer y que luego no las hacen con la forma en la que se tiene que hacer. Esto es un caso en la Ciudad de México. Y le preguntan, ¿por qué lo mató? Y ella empieza a contar que desde el día número 1 la golpeaba, la violaba, le daba solo 50 pesos para la comida y le pedía el cambio. Y eso era una constante. La primera vez que ella intentó salir de esto, de este
esta violencia, su familia fue y le dijo, ay, pero si él se ve que es tan buen padre, mira cómo tiene a los niños, ¿no estarás tú exagerando? ¿Y ella qué le quedó? Regresar al espacio de violencia. Y esto era algo cotidiano, o sea, todos los días. Ella desarrolló algo que se llama el síndrome de la mujer maltratada o síndrome de indefensión adquirida. Las mujeres no es que no quieran salir del círculo de la violencia, no pueden salir, no tienen las herramientas para salir, ¿sí? Y ojo, esto es algo que pueden sufrir todas las mujeres, todas. No necesariamente tienen que ser mujeres pobres, sino mujeres preparadas con herramientas también pueden sufrirlo. Y esto obedece a que, recordemos, estamos frente a un sistema en donde las leyes, las instituciones, la sociedad siempre señala a la víctima y no al victimario. Entonces, lo que hizo el quiebre con ella fue que la violencia que estaba sufriendo, su marido le empezó a trasladar hacia sus hijos. Y fue lo único que ella no permitió. Pero como ella ya había intentado muchas veces salir de este círculo de la violencia, no tenía las herramientas para hacerlo. Porque decía, me va a matar. Que ya había el violentómetro, para eso sirve. No para jerarquizar la violencia, para entender cómo la violencia escala. Que ese es otro tema con el violentómetro. Entonces, lo que seguía, porque ella ya había sufrido todos estos actos, lo que seguía era el feminicidio dentro de esta escala. Entonces dijo, o es la vida de él o mi vida y la de mis hijos. Y lo que hizo fue dormirlo. Porque o sea, en su mente realmente ella estaba privándoles a sus hijos de su padre. Entonces lo duerme con la ayuda de su hijo mayor y le da las puñaladas, agarra a sus hijos, porque aparte tenía dos niños, uno recién nacido y otro de 2 años, y huyen. La detienen, le dice a la Ministerio Público en ese momento, la pasan con la psicóloga y la psicóloga les dice a esa mujer necesita vigilancia de 24 horas porque se va a suicidar. Está muy mal. Pasa con el juez la sentencia a 40 años, pasa a la apelan la decisión, la apelación la sostienen y cuando llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicen, a ver, vamos a analizar con perspectiva de género, cosa que nadie hizo. Tenemos que entender, 1, cómo se manifiesta la violencia. 2, vamos a analizar el violentómetro. El violentómetro para eso nos sirve, es una herramienta. No es para jerarquizar la violencia, es para entender cómo la violencia es dinámica, cómo va avanzando, cómo la violencia escala. Una vez que existe un acto de violencia, sí se va a repetir si no se toman las herramientas necesarias. Es decir, si el hombre no entra en procesos de reflexión de su masculinidad, dice la Suprema Corte. Para ir acortando el tema. A ver, sí lo mató. Sí es culpable, pero es inimputable. Porque lo que ella hizo fue, 1, salvaguardar un bien jurídicamente protegido, que es su vida, en comparación de otro bien jurídicamente protegido, que es la vida de este hombre. Pero necesitamos entender, 1, que ella no tenía una capacidad para poder determinar con claridad los actos que estaba cometiendo porque tenía un síndrome que únicamente le hacía entender que esta era la única forma de salir de la violencia. Y número 2, entender que ella ya había pasado por todo esto. El siguiente paso, inevitablemente, era el feminicidio. Y por lo tanto, regresa la sentencia y dice que se determine otra analizando con perspectiva de género. Eso es analizar con perspectiva de género. Centrar en la política pública, en las determinaciones jurídicas, en las circunstancias judiciales. 1, los estándares que ya se han determinado, que aparte México tiene un montón en la materia, porque hemos sido sentenciados un montón sobre materia de igualdad de género.
Y dos, entender las particularidades de la persona a la cual va dirigida la política pública. ¿Sí? No desde lo que nosotros creemos, pensamos o decidimos es lo mejor, sino tomar en cuenta todas estas características. Y bueno, ya platicamos que la violencia es discriminación y quiero ir cerrando por si hay algunas preguntas, porque aparte, les digo que yo me puedo ir de largo hablando de estos temas. Miren, la Recomendación General número 19 del Comité de la CEDAW estableció que la discriminación es una forma de violencia contra las mujeres. Que la violencia, perdón, es una forma de discriminación contra las mujeres. Dijo número 1. Y número 2, que éstas puedan estar dirigidas por ser mujeres o que les afecte de forma desproporcionada. ¿Por qué esto lo hizo el Comité de la CEDAW? Miren, es bien interesante. Vivimos en un país machista. Eso es una realidad. Vivimos en un mundo machista, porque ni los países más avanzados han llegado a la igualdad sustantiva. Pero el señalar a alguien como machista o decir yo soy machista excepto el Temach, porque ni el Temach lo acepta, que todo su discurso está construido en comentarios machistas, socialmente es muy señalado. Nadie lo dice. Nadie se asume de forma, digamos, abiertamente como machista. Nadie lo hace. Y esto obedece a que sí hay un señalamiento social político muy fuerte. Entonces, hay acciones que van dirigidas a las mujeres en donde no está tan marcada la cuestión del género. Es decir, esta construcción social, cultural, política y económica que jerarquiza a hombres y mujeres. Eso es el género, ¿sí? Eso es algo que tenemos que entender. Entonces, por eso el Comité de la CEDAW dijo, o acciones que les afectan de forma desproporcionada en comparación con otras mujeres y en comparación con hombres. Y esto es lo más difícil de entender, porque en una discusión que tenía con un compañero, siempre me dice, pues es que históricamente siempre todo va a ser desproporcional a las mujeres. Digo, sí, porque hay todo un sistema encaminado a esto. Pero tenemos que analizar la particularidad del caso para entender realmente si existe una afectación desproporcional. Hay un caso lo puedo comentar porque aparte ya emitimos una reco, un caso muy particular sobre este tema de análisis diferenciados. Esto obedecía hacia una mujer indígena que accedió a un puesto laboral, pero que a ella la corren porque su construcción de relaciones laborales hacía choque con su construcción cultural de su comunidad indígena. Entonces, los pueblos y comunidades indígenas tienen una cosmovisión muy particular de relacionarse, ¿sí? O sea, las jerarquías para la gran mayoría de los pueblos y comunidades indígenas no están tan marcadas, se pueden diluir y pueden acceder hacia la cabeza si así lo consideran necesario, porque piensan en el todo como uno mismo. Sí, cuando algo afecta a toda la comunidad. Entonces, ella pensando de esta manera siempre iba con el superior jerárquico a comentarle lo que para su parecer estaba afectando al todo, a la comunidad, a su espacio laboral. Y por eso a ella la corren y le dicen que obedecía a que se comportaba como se comportaba en su comunidad y no como debió ser en un espacio laboral. Entonces es un tema de discriminación por su origen étnico. Cuando estábamos en esa discusión de este caso, precisamente en el análisis que se menciona o que se mencionaba era que ella también era mujer. Y si le analizamos estas dos circunstancias de pertenecer a un pueblo de comunidad indígena y aparte ser mujer, donde históricamente sí es complicado acceder a puestos laborales a las mujeres, por ser indígena es aún más.
de estos cargos. Entonces, a ella le afectaba de manera desproporcionada en comparación a otras mujeres y a otros hombres que se encontraban en su similitud de circunstancias. A eso quería llegar el comité de la CEDAW con este concepto. Sin embargo, esto se da en 1999, la Recomendación General número 19. Y pasan muchas cosas del 99 a la actualidad, muchas. Pasa el Me Too, pasa el reconocimiento del acoso sexual en el ámbito laboral como una problemática, no solamente para ejercer un puesto, sino también como una violencia sexual. Muchos países que empiezan a tener retrocesos en materia de igualdad de género, y el comité dice necesitamos una actualización de esta recomendación general y crea la recomendación general número 35 y puntualiza cosas tan fuertes como uno dice, a ver, las causas y los efectos de la violencia están relacionadas con el género. O sea, recordemos, esta construcción política, analítica, económica, cultural, que jerarquiza a hombres y mujeres. Eso es el género. 2, dice, la violencia por razones de género contra las mujeres es el concepto más puntual que podemos utilizar porque enfatiza la problemática, que es el género. 3, la violencia es un problema social. ¿Qué quiere decir esto? Tiene 2 enfoques. 1, no es un problema que atañe únicamente al actor y a la persona pasiva, es decir, a quien ejerce la violencia y a quien la sufre, en este caso la mujer, sino que va más allá. Cuando una mujer sufre violencia, las otras que tienen características similares a la mujer que sufrió la violencia, temen sufrirla. Y por lo tanto, verlo de esta manera nos representa la necesidad de tomar respuestas integrales, no tomar casos aislados, que es prácticamente lo que la OEA acaba de decir hace poco con la transversalización. O sea, la transversalización no es nada más tener un espacio especializado, sino que trascienda, irradie todo el organismo. No es únicamente cosas de mujeres, es cosas que involucran a toda la cultura institucional. Y que verlo como un problema social establece las afectaciones que como sociedad está teniendo por seguir permitiendo la violencia. Hubo todo un movimiento hace como 2 años, igual creo que acaba de terminar la pandemia, que iba dirigida hacia los hombres, que decía, rompe el pacto patriarcal. Es decir, si nosotros y nosotras sabemos que alguien violenta a otra persona, ¿queremos seguir relacionándonos con estas personas? ¿Por qué lo seguimos haciendo? ¿Porque no le creemos a la víctima y sí le creemos al agresor? ¿O porque nos cuesta trabajo entender que si una persona sufre violencia, también nosotros podemos sufrirla? Aquí es algo bien interesante con el tema del rompe el pacto patriarcal, porque a nosotros nos ha tocado en la propia comisión tramitar casos de acoso sexual en donde nos llega todo un departamento diciéndonos, ay, pero si él es bien bueno, ¿viera cómo me trata bien a mí? Sí, bueno, a ti. Eso no quiere decir que a la persona que está llevando su queja, pues no haya sufrido el tema de la violencia. Y hemos podido acreditar que aunque trate bien a todo un departamento, a ella la violentó. Porque tomamos muy en serio nuestras investigaciones en todas,
en todas nuestras investigaciones de violaciones de derechos humanos, pero las que tienen que ver con violencia lo hacemos desde este enfoque de perspectiva de género. Y bueno, miren, otra parte de la igualdad de género son los derechos de la comunidad LGBTIQ+, porque también tienen que ver con esta construcción cultural, patriarcal, hegemónica. Y al igual que la violencia por razones de género contra las mujeres, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que la población LGBTIQ+, se le denomine violencia por prejuicio, porque son los prejuicios preestablecidos socialmente los que provocan la violencia hacia la comunidad LGBTIQ+, porque les asignamos atributos o características, y cuando no las cumplen, entonces nuevamente viene la violencia. Sobre esto hay un caso que nuevamente intersecciona estos dos elementos. El caso se llama Vicky Hernández contra Honduras y es un caso sumamente brutal. Vicky era una mujer trans, trabajadora sexual, defensora de derechos humanos, que fue asesinada por militares en el golpe de Estado contra Honduras. Pero previo a esto, Vicky pertenecía a un grupo que se llamaba el Grupo Mariposas, si mal no recuerdo, en donde muchas mujeres trans, no todas eran trabajadoras sexuales, pero muchas eran mujeres trans, se dedicaban a hacer labor comunitaria, y no solo hacia la población trans, sino hacia la población en general. Si había personas que vivían con VIH y que necesitaban que las cuidaran, pero no tenían familiares, ellas se organizaban para irlos a cuidar. Que había comunidades que no tenían para comer, ellas se organizaban y juntaban despensas y las llevaban. Entonces, ellas tenían una muy fuerte labor comunitaria, muy fuerte en Honduras. El Estado lo que hizo fue perseguirlas, no solo por ser defensoras, sino también por ser mujeres trans. Y en el caso de Vicky, por ser trabajadora sexual. En el golpe de Estado, Vicky se va con otras 3 amigas, pero pues necesitaba salir a trabajar, aunque estuviera el toque de queda, porque ella era la única que mantenía a su mamá. Entonces cuentan sus compañeras, que aparte fueron asesinadas también, que se despide Vicky de ellas, dobla la calle y al poco tiempo ven un convoy militar. Y al día siguiente encontraron el cuerpo de Vicky desnuda y con signos sexuales de violencia. Entonces, el caso llega ante la Corte Interamericana y la Corte hace por primera vez algo que, digamos, todas las personas lo entendemos, o creo que todas las personas deberíamos entenderlo, pero jurídicamente siempre hay como una restricción. Y la Corte dice, las mujeres trans son mujeres. Punto. Le es aplicable la Convención de Belén do Pará. Y con ellas, dice, con el caso de ellas, debe de haber un trabajo reforzado, porque hay toda otra discriminación sistémica y estructural que les es atravesada por la cuestión de género. Por ser mujeres, por ser trans. Y por lo tanto, las acciones encaminadas de los estados tienen que tomar cada uno de estos elementos para poder trascender hacia la igualdad sustantiva. Y aparte dice algo fundamental. No necesitan tener su documento legal, en donde su nombre social se acorde con el legal. Con que exista la manifestación expresa de que son mujeres trans, con eso es más que suficiente para ser tratadas jurídicamente como mujeres. Y esto en verdad fue un parteaguas jurídicamente hablando, porque luego nos ha tocado en varias ocasiones que instituciones nos dicen, pero es que no tiene su INE. Digo,
no sé si conozcan, hay una activista con la cual la comisión ha tenido un trabajo fuerte, bueno, con muchas activistas del Estado en materia LGBTIQ+, pero me acuerdo mucho en un particular de una activista que se llama Kenia Cuevas, que nos decía, pues es que tremendo mujerón que no ven, y eso sucede mucho. Algo tan sencillo como preguntar cuáles son tus pronombres se nos dificulta. ¿Por qué? Porque no entendemos que la igualdad, recuerden, es diversidad de proyectos. Hay una frase de un ex secretario general de Naciones Unidas que me gusta mucho, que se llama Kofi Annan, y que dice, los derechos humanos son suyos, tómanlos, defiéndanlos, háganlos, porque es lo mejor que tenemos. En verdad, es la apuesta para hacer una mejor sociedad. Y la igualdad y la no discriminación y la igualdad de género es el parteaguas para que podamos dejar un mundo sustentable hacia nuestras otras generaciones. Y con esto quisiera concluir. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿No hay preguntas? Ay, mira, 7 minutos. Incorpora la mesa. Ay, sí, sí, sí. Buenas tardes. Bueno, licenciada Geraldine Sánchez Morales, le agradecemos a nombre de nuestra directora general, la maestra Delia González Cobos, agradecemos esta extraordinaria videoconferencia que nos ha permitido conocer más a fondo, reflexionar sobre los temas de igualdad que si bien los hemos venido trabajando desde el órgano de fiscalización superior, con el personal que ahorita aquí está presente de las diferentes áreas que lo conforman, y ahora, como lo decía la auditora general al inicio, con este nuevo esquema de compartir esta información con los ayuntamientos, bueno, nos ayuda a profundizar, a reflexionar, pero sobre todo también a tomar con mucha responsabilidad que somos personas servidoras públicas y que en la trinchera donde estemos tenemos que conocer este tema para ejercerlo en el cotidiano de nuestras funciones. Y si me lo permite, antes de entregarle un reconocimiento, quiero mencionar a todas los ayuntamientos que estuvieron conectados: Calcahualco, Aztacinga, Pánuco, Tlacotepec de Mejía, Huichapa, Juan Rodríguez Clara, Zaragoza, Sogolica, Chinameca, Sosocolco, Boca del Río, Tecolutla, Teocelo, Acatlán, Izhuatlán de Madero, Gutiérrez Zamora, Magdalena, Banderilla, Jalacingo, Tres Valles, Orizaba, Las Chuapas, Tezonapa, Castillo de Teayo, Úrsulo Galván, Pueblo Viejo, Medellín de Bravo, Tres Valles, Coatzacoalcos, Alto Lucero, Córdoba, Sayula de Alemán, Poza Rica, Medellín, Jalapa, Espinal, Izhuatlán del Café, Tenampa, Mecatlán y Álamo Temapache. Muchísimas gracias a todas las síndicas, síndicos, ediles, titulares de diversas áreas que constituyen la administración pública municipal. Vimos gente que estaba saludando de Protección Civil, por ejemplo. O sea, les agradecemos esa atención que han tenido con este tipo de capacitaciones que el órgano de fiscalización quiere compartir en este Día Naranja, que es precisamente para poner un alto a esa violencia de género, y que todas y todos estamos llamados y debemos de sumarnos a esta actividad. Y bueno, pues en nombre del órgano de fiscalización superior y de nuestra auditora general, la maestra Delia González Cobos, le hacemos una entrega de este reconocimiento, agradeciéndole todo este conocimiento compartido que en lo personal, y espero que también para ustedes, pues fue extraordinario ese tipo de reflexión que ahorita vivimos. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. No, de nada. Gracias. Pues con esto terminamos la corrección, no sin antes decirles que dentro de los comentarios pedían que se compartieran las diapositivas
van a estar en la página de internet, en el área de capacitación, me parece que está en el área de apoyo a la administración pública. En ese apartado están las diapositivas de esta videoconferencia y también nos decían que si podemos mandar el material de apoyo para dar temas de prevención de violencia en comunidades. Bueno, pues creo que se podrían conectar o hacer contacto con derechos humanos para que puedan tener información ya más específica sobre el tema. También agradecer a los tecnológicos, al personal de los tecnológicos. Tuvimos más de 400 personas conectadas en esta videoconferencia, más los presentes aquí y el personal del órgano de fiscalización que también se conectó. Pues muchísimas gracias a las y los presentes y a todos los que están en línea. Que tengan una excelente tarde. Gracias.